Ok amigos, continuando con el estudio, hoy vamos a hablar sobre lo que es la clasificación de Lima, la segunda parte de infarto agudo de miocardio. Bien, el infarto agudo de miocardio se clasifican de acuerdo a la etiología y la circunstancia. Hay cinco tipos de clasificaciones clásicas que ustedes tienen que dominar. O sea, tenemos lo que es un infarto tipo uno, donde se caracteriza porque es una necrosis del miocardio espontánea que ocurre, ¿ok? Debido a lo que es un evento coronario primario. Vuelvo y repito, es un infarto del miocardio espontáneo, isquémico, ¿ok? Por un evento coronario primario. A eso lo asocio a lo que hemos dicho en el primer video, es decir, un daño del endotelio, una rotura o una laceración, etcétera, ¿ok? Y que se exponga de esas placas ateromatosas y llegan a producir este efecto, ¿ok? Ese es un coronario primario. El tipo 2, ¿ok? Cuando hay un aumento de la demanda del oxígeno. Supongamos que el corazón está trabajando, trabaja, pero a pesar de que él está trabajando, él está demandando oxígeno, ¿verdad? Él quiere de esa cantidad, pero si él trabaja más, ¿ok? Por ejemplo, vamos a dar un paciente con insuficiencia cardíaca, con un gasto cardíaco aumentado. Bien, y eso quiere decir porque hay más demanda, esos tejidos, o cuando nosotros estamos haciendo ejercicio físico, por ejemplo, los tejidos están demandando más. Entonces el corazón tiene que trabajar más, ¿ves? Entonces, al mismo tiempo, las coronarias tienen que enviar más oxígeno. Entonces, imagínense que ese corazón está bombeando, trabajando más o demandando más, pero no le da el suficiente oxígeno, entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo, lesión irreversible, hay reversible, una fibrosis, una muerte celular, perdón, y después una fibrosis. Bien, y eso es lo que puede terminar produciendo. O puede ser que la oferta esté disminuida. ¿Cuál es la oferta? Lo que le da de sustrato del oxígeno. ¿Dónde vemos esta patología? En pacientes anémicos, ¿ok? José, ¿anemia puede producir un infarto? Sí, claro que sí, porque si tú no tienes oxígeno, porque los eritrocitos, ya sean las causas, porque son miles de las causas de las anemias, ¿ok? Puede llegar a producirte, como la talasemia, la anemia falciforme, etcétera. Bien, entonces, si no se controla, obviamente. Eh, También la genética y todo eso. Y aquí también entra obviamente lo que es la formación de un espasmos, ¿ok? Una vasoconstricción coronaria dicha por las drogas que nombramos anteriormente, un émbolo, un trombo, ¿ok? Un émbolo, trombo, y también en el caso de la hipotensión arterial. José, los pacientes con hipotensión arterial prolongada no controlada pueden llegar a producir un infarto. Sí, claro, porque si yo tengo una hipotensión es porque el gasto cardíaco está disminuido. Entonces, si yo tengo gasto cardíaco, entonces tengo lo que es alteración hemodinámica. Entonces, nuestros tejidos periféricos no están llevando el suficiente oxígeno. Entonces, ¿va a producir un daño? Sí, puede producirlo. ¿Ok? Eso es fundamental. Tipo 3 es una muerte, o sea, está asociado a una muerte espontánea inesperada, ¿sí? De repente, ¿bien? De causa cardíaca, que eso puede ser por varios factores, distintos factores, ¿ok? Bien, tipo 4 se divide en dos, 4A y 4B. El 4A está asociado a cuando el paciente se somete a una intervención coronaria percutánea, que es lo que nosotros llamamos cateterismo. Nosotros no, los médicos no lo llaman así, pero la mayoría lo llaman cateterismo. ¿Ok? Y es aquí cuando tiene signos y síntomas de un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que lo vamos a explicar más adelante, y que los valores de troponina cardíaca están 5 veces por encima de lo que es del percentil 99, ¿ok? El límite superior. Y la 4B es que está asociada a un trombo, un émbolo, perdón, un émbolo, que documentado de una prótesis endovascular. Cuando usted asocia prótesis endovascular es el globo de Sten, ¿ok? Y tenemos el 5 que este está asociado a lo que es una cirugía de revascularización miocárdica, ¿ok? Que es un proceso que se hace de manera quirúrgica. Bien, y que esto está asociado a un cuadro de signos y síntomas de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, pero con 10 veces superior al percentil 99 del límite superior de la troponina cardíaca. Bien, entonces eso lo vamos a asociar nosotros. Ahora bien, el infarto se clasifica según su localización. Tenemos un infarto del ventrículo derecho, ¿ok?
Eso normalmente está asociado a una obstrucción de la arteria coronaria derecha. Esta es la derecha, esta que estoy señalando acá, ¿ves? Y aquí señalo. Ella se obstruye o de la arteria circunfleja dominante izquierda. ¿Qué pasa, chicos? Pasa un aumento de la presión de llenado, lo cual es consecuente a que la válvula tricuspidia no funciona de manera adecuada, es decir, una insuficiencia de la válvula tricuspidia. Bien, o puede ser el paciente que tiene una hipotensión arterial o estado de shock o una disminución del gasto cardíaco, de igual manera. Bien, el infarto del ventrículo derecho produce disfunciones obviamente del ventrículo derecho, lo que consecuentemente me puede llevar a producirme una hipertensión pulmonar, o sea, crónicamente una hipertensión pulmonar o, o puede llegar a producir un edema de miembros inferiores, etcétera. O sea, hepatomegalia, citis, en el caso de los pacientes prolongados. Bien, el infarto inferoposterior se debe a una obstrucción de la arteria coronaria derecha, especialmente la descendente posterior, ¿okay? Que es esta que ustedes ven acá, sectal posterior, o la arteria circunfleja, de la arteria coronaria circunfleja dominante, que es esta que te ve en medio acá. Bien, y aquí específicamente estos pacientes, cuando ustedes vean estos infartos inferoposterior, es cuando debemos pensar en una disfunción del ventrículo derecho, ¿ok? Y puede ser alteración hemodinámica, un 20%, sí, llega a producir. Los infartos combinados, un infarto derecho y un infarto izquierdo, pueden llegar a producirme, las consecuencias son muy mortales normalmente. O sea, la tasa de mortalidad es muy alta de estos pacientes que se combinan con los dos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que va a producir un aumento de la presión de la vena yugular, ¿ok? Debido a una hipotensión o un shock. Hipotensión arterial y shock, se estanca la sangre, produce éstasis y esa sangre aumenta la presión venosa y hace que la vena yugular, incluso el paciente tú lo ves y tiene una irritación yugular, que muchos pacientes lo puedes ver, un infarto. Ahora bien, tenemos lo que es un infarto inferior, perdón, anterior, disculpe, anterior. Esto se debe principalmente a la arteria descendente anterior, a una obstrucción de la arteria descendente anterior o sectal anterior, que es propio de la arteria coronaria izquierda. Me harás una pregunta, José, ¿cuál es la arteria que más se ocluye? La arteria coronaria derecha. Bien, es la que más se incluye. Pero cuando es esto, obviamente el diagnóstico es el pronóstico es severo prácticamente. Y es más grande el infarto que los anteriores, ¿ok? Y es muy complicado en estos pacientes, un peor pronóstico. Bien, y usted dirá, bueno, José, ¿cómo yo identifico eso en el electro? Eso lo vamos a ver más adelante, pero para que tengan una idea, si yo, por ejemplo, ¿cómo yo identifico un infarto anterior? O sea, lo primero que yo voy a ver son los derivados precordiales. Eso es emergenciología. ¿Qué es lo primero? Veo el electro, veo lo que es los derivados B1, B2, B3, B4, etcétera. Yo los veo, ¿ok? Y entonces si hay una afectación, que ya le voy a decir que es una elevación o disminución, ya lo van a entender más adelante, entonces, él es de la arteria coronaria izquierda, específicamente la descendente anterior. Entonces yo lo diagnostico, un infarto anterior. ¿Puedo diagnosticarlo en la historia, José? Sí, lo puedes hacer porque tú ya sabes qué derivado está afectado y qué arteria la va a representar, ¿ok? Si, por ejemplo, yo tengo un infarto inferoposterior, ¿qué arteria está afectada? Ya lo dije, la arteria coronaria descendente posterior, que es esta que tú ves acá, y yo sé qué derivado voy a observar. Voy a ver a D2, D3 y ABF, ¿ok? ABF. Ahí es donde yo voy a verlo. Yo tengo que ver esos dos. Y si son dos derivados, bueno, yo lo diagnostico, un infarto ínfero posterior. Pero también hay de la arteria circunfleja izquierda dominante, que es de la arteria, obviamente la arteria coronaria izquierda, que puede estar afectada, ¿ok? Entonces, de la arteria circunfleja dominante, ¿ok? Que pueda generar también un infarto del ventrículo derecho o de la cara posterior, ¿cuál es? Vamos a ver, D1, ABR, ¿ok? D1 y ABR, o ABL, ¿ok? Nosotros vamos a buscar esos tres derivados y nos representa la arteria circunfleja izquierda, ¿ok? Muy bien. Y es de lo que es el ventrículo derecho. Bien. Ahora, José, hay una clasificación según su extensión. Sí, ¿ok? ¿Cuáles son? Infarto transmural, infarto no transmural. Transmural
porque ella abarca los tres planos, ¿ok? Del miocardio, es decir, el endocardio, el miocardio y el epicardio, ¿ok? Cuando llega a esta fase es la parte más complicada del paciente. Y no era José, ¿dónde lo puedo ver en el electro? Fácil, buscamos la onda Q. Vea que esa onda Q es patológica, ¿ok? Es muy profunda, ¿ok? Es profunda. Vean ustedes aquí, aquí. O sea, y eso es lo primero que nosotros vamos a ver. José, nos viene a la consulta un paciente con la onda Q profunda. Ya tiene un infarto transmural. ¿Lo puede diagnosticar? Sí, lo puedes diagnosticar. Bien, tenemos el infarto no transmural. La misma palabra te dice. Es decir, que no está abarcando los tres planos. Bien, o toda la pared completa. Y aquí incluye el infarto, el infarto subendocárdico, sí, sí lo incluye. Y es cuando el subendocárdico abarca un tercio interno de la pared del miocardio. Bien, que es esta que usted ve acá. Y José, ¿dónde voy a ver yo esa afectación? ¿Cómo se refleja en el electro? Alteraciones del segmento ST o de la onda T, que puede estar aquí negativa, como tú la ves acá, o una depresión del segmento ST, que la vemos acá en la imagen. Así tú lo puedes ver. Ahora, eh, siempre recuerden, los infartos endocardios siempre están asociados a hipotensiones arteriales, con la edad embarazada, que pueden llegar a producir también eso. Ahora, clasificación según el ECAI. Nosotros no podemos medir por clínica, es imposible que lo hagamos, midamos lo que es la extensión de la necrosis o del proceso isquémico. No lo podemos hacer, pero sí lo podemos hacer a través del EKG y de los biomarcadores. ¿Ok? Y ustedes dirán, ¿cómo se representa? Un infarto agudo con supradesnivel del segmento ST. ¿Ok? O infarto, la segunda opción es infarto, sea infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST. ¿Ok? Y bueno, aquí lo puse, mira, IMSEST, que es el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. ¿Ok? Bien. Y este está asociado al infarto miocardio subendocárdico, que ya lo expliqué, que es no transmural. Y tenemos el infarto del miocardio con supradesnivel del segmento de ST, es decir, una elevación del segmento ST, que es un infarto del miocardio de tipo transmural. Bien. Hay biomarcadores que no, sí, ¿cuál es el que lo vamos a utilizar? La troponina IT, la troponina de alta sensibilidad. Hay otros que lo vamos a nombrar que no son importantes, pero lo vamos a ver en la parte clínica, en la parte práctica. Bien, tenemos otra clasificación, o sea, sí, que es el infarto agudo de miocardio, sin, que no está asociado a las enfermedades coronarias obstructivas, que la llamamos el famoso MINOCA. ¿Ok? El MINOCA lo vemos en el 5 al 6% de pacientes que fueron sometidos a una intervención coronaria percutánea, ¿ok? Que más que todo afectan a los adolescentes. Siempre cuando ustedes asocian un adolescente, lo asociamos a un MINOCA, ¿ok? MINOCA, ¿bien? Que está asociado a esto también, una de las causas principales, ¿ok? O que en adolescentes y más que todo en las mujeres, la incidencia más que todo va en las mujeres. Bien, y estas no que están asociadas a un estado de dislipidemia, es decir, niveles de colesterol triglicéridos altos, no, tú le haces el examen a estos pacientes y ellos están normales, ¿ok? Entonces, ¿en qué lo asociamos? Que la necrosis como tal tampoco lo asociamos a una aterosclerosis, no, porque los niveles de colesterol están bien, a tan solo es que sea una hipercolesterolemia familiar, ¿ok? Que esto ya es genético en los niños, que no se ha controlado, entonces llegan a producir este efecto. Bien, ¿cuáles son otras causas de la minoca? Sí puede ocurrir un espasmo coronario, sí, sí puede ocurrir. Puede ocurrir una disección, por una disección aórtica, sí, también. Puede ocurrir por un trombo, etcétera, un émbolo, sí, también puede ocurrir un minoca, obviamente. Siempre, paciente que deseamos que le hagamos un electro joven, o sea, no tenga factores de comorbilidad ni nada, y puede producir un infarto, lo asociamos al minoca, ¿ok? Ese sería su diagnóstico. Bien. Nos vamos al cuadro clínico y lo vamos a ver en el siguiente video, así que no se aparten. Chao, chao.